Buenos días. Se informa a la Presidencia que hay un registro previo de firmas de 13 legisladores. Por lo tanto, cumplimos con el quórum de ley, diputada presidenta. Muchísimas gracias. Pues se abre la sesión. Les voy a proponer hacer una modificación al orden del día que les fue circulado con anterioridad para retirar el punto 4 y 5, debido a que la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con quien tenemos ambas minutas en Comisiones Unidas, ha solicitado prórroga a las mismas y consideramos pertinente pues conocer sus observaciones para terminar un trabajo conjunto de manera adecuada y por tal motivo pediría que en esta sesión pues los retiráramos del orden del día hasta tener las observaciones que corresponden de la parte de Comunicaciones y Transportes. Si están así a favor, pues manifestarlo. ¿Sí? Se aprueba la modificación del orden del día en el retiro de los puntos 4 y 5. Bien, pues entonces ahora con esta nueva orden del día le solicitaré al secretario dar lectura de la misma. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 4, asuntos generales y 5, clausura. ¿Alguien tiene alguna observación al orden del día? Muy bien, no habiendo ninguna, entonces les solicitaría al secretario levantar la votación. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. Bueno, entonces, dando cauce al siguiente punto del día, del orden del día, es la lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la tercera ordinión. Les consulto si están ustedes de acuerdo que omitamos la lectura del acta, la cual ya fue turnada previamente. Si están así a favor, manifestarlo levantando su mano. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta. Bien, entonces ahora pasamos al punto de, en su caso, si hay alguna observación de esta misma acta que les fue turnado. ¿Ninguna observación al documento? Bien, entonces le pediría al secretario poner a votación la aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión de Marina. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta de la sesión anterior de la Comisión de Marina. Bueno, pasamos al cuarto punto del orden del día que se refiere a asuntos generales. Y en primera instancia me gustaría informarles que se ha concretado una visita a las instalaciones de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México para el próximo miércoles 27 de febrero a las 10 a.m. para que por favor lo tengan muy en cuenta en su agenda, con la posibilidad y la oportunidad de que todos los miembros de la Comisión de Marina podamos acudir a esta invitación de la Secretaría de Marina. A las 10 de la mañana, como ustedes saben, nuestra filosofía y la de los marinos es llegar a puerto a tiempo, así que la cita es a las 10 en punto, directamente ya en las instalaciones de la Secretaría de Marina. Las que están por el sur, ¿verdad? Sí. Sí, vemos la oportunidad de tener algún… Sí, un apoyo de traslado para que nos vayamos todos juntos de un punto. De acuerdo. Les haremos llegar ya el citatorio formal, la invitación oficial y también en la mecánica de coordinación para el traslado. Si me lo permiten, se lo haré esta petición a nuestro enlace técnico. Bien, pues en otro tema de asuntos generales, quiero comentarles que en cumplimiento a nuestro plan de trabajo, hoy tenemos la visita del Sindicato Nacional de Pilotos de Puertos para que nos expongan temas importantes de su gremio.
Por tal motivo, le damos la bienvenida al secretario general, al capitán de altura Mario Alejandro Camacho Vidal, y a sus compañeros asesores, al licenciado Jorge González Arreguín y al doctor Hermelindo Orbe Solís, a quienes sin más pues les cedemos el uso de la palabra y sean ustedes bienvenidos. Les damos el micrófono. Mi nombre es Mario Alejandro Camacho Vidal, yo soy capitán de altura, egresado de la Escuela Náutica de Mazatlán, tengo 38 años de servicio, soy piloto de puerto en Cozumel, Quintana Roo, y actualmente me desempeño como secretario general del Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto, que tiene su base aquí en México. Me permití hacer una pequeña presentación para resaltar de alguna manera la importancia que tiene el servicio de pilotaje que nosotros prestamos en los puertos de nuestro país. Le voy a pedir ahora. Básicamente, como sabemos, el 90% de todo el comercio de exportación e importación a nivel mundial se realiza por la vía marítima por ser el medio más barato, es decir, que se transporta en buques de carga de país a país por ser lo más económico. Hay, de acuerdo con las revisiones internacionales del transporte marítimo, pues podemos apreciar que existe un crecimiento en todos los rubros, año con año, se estima que crece en un 4, un 5% el transporte de las diferentes mercancías a nivel mundial, y por lo tanto, pues está creciendo la flota de buques de diferentes tipos cada año. También podemos ver que la mayoría de los buques que transportan productos o terminados o materia prima, pues es en los países que están en vías de desarrollo, en donde más volumen se genera. Dale. Básicamente, de acuerdo a un análisis que hizo la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, se contabilizaron que en un año el transporte marítimo genera como 230,000 millones de dólares a nuestro país en el intercambio de mercancías. Bueno, básicamente, ahora bien, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que es una ley de orden público y regula todos los puertos y las vías generales de comunicación, así como la seguridad de la navegación de esos barcos que traen esas mercancías, todos los servicios y demás, pues están reguladas en esta ley. La autoridad marítima que en materia de marina mercante regula el servicio que nosotros prestamos es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Marina actualmente es quien investiga, dictamina e impone las sanciones en caso de que exista algún accidente marítimo. Bueno, la autoridad marítima, ahí están los jugadores, digamos, que intervienen en el tema de los buques cada vez que hay una maniobra de practicaje. Estamos los pilotos, hay un agente naviero y están las terminales y los barcos, ¿no? Dale, Jorge. El servicio de pilotaje, pues es una actividad que realiza una persona de nacionalidad mexicana, cuyo nombre que se le da es práctico o piloto de puerto, y consiste en realizar todas las maniobras de entrada, salida, el fondeo, la enmienda de las embarcaciones, y su finalidad es preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones que tenemos en el país. Ahí están los requisitos que se tienen que contar. Realmente se necesita que tenga mucha experiencia en el mando de embarcaciones. La ley establece la responsabilidad del piloto, que puede ser de diferentes tipos. Hay responsabilidad administrativa, hay responsabilidad civil y puede haber responsabilidad criminal en caso de un accidente en donde el piloto resulte responsable y puede haber pérdida de vidas o daños o lesiones, ¿no? Y es la Secretaría de Marina la que impone las multas y realiza las actuaciones para determinar si hubo o no culpa del piloto. El agente naviero, que es una figura de un comisionista mercantil que por fuerza por ley tienen que utilizar todas las embarcaciones extranjeras cuando llegan a nuestro país para operar.
ellos representan al naviero, al operador, ellos hacen todas las gestiones para que el barco pueda operar, es obligatorio, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad en el caso de un accidente, ellos básicamente pues hacen las gestiones necesarias. Las terminales, bueno, pues son quienes invierten y gozan del uso y aprovechamiento de la infraestructura que ellos generan de acuerdo con la concesión que les dieron. Al final de la concesión, pues lo que hayan construido pasan a ser bienes nacionales, pasan a ser propiedad de la nación. El armador del barco que llega, pues tiene que tener un certificado de responsabilidad civil, de acuerdo con la ley, porque tiene responsabilidad en caso de que su barco, hay una responsabilidad objetiva. Bueno, hoy en día los barcos han crecido enormemente, a un ritmo mucho más rápido que los puertos, pues porque entre más grande sea el barco, menor es el flete, y eso ha traído pues una carrera para que los barcos crezcan más, y con la tecnología traen menos tripulantes debido a las nuevas tecnologías que se implementaron para su operación. Y ahí les pongo un ejemplo de, por ejemplo, los barcos containeros, cómo eran en los años 60 y hasta dónde vamos hoy en día, ¿no? De manejar 500 teus hasta manejar hoy 20,000 en embarcaciones de 400 metros. Nosotros ya en los puertos mexicanos estamos recibiendo barcos hasta de 370 metros, estamos en la penúltima generación, aunque estamos preparados para recibir cuando venga un barco más grande. Este es otro tipo de barco, que son petroleros, que también han crecido muchísimo. Síguele, Jorge. Bulk carriers que tenemos en Lázaro Cárdenas, que traen hasta 200,000 toneladas de carga. Los cruceros, por ejemplo, este es el Oasis of the Seas comparado contra lo que era una embarcación más pequeña. Dale, Jorge. Entonces, como les dije, básicamente el servicio de pilotaje es obligatorio hoy en día para todas las embarcaciones mayores de 500 TRB que entran a nuestros puertos, y básicamente pues el objeto es garantizar la seguridad de las maniobras que se realizan con esos barcos en los puertos. En virtud de que los barcos han crecido a un ritmo más acelerado y más rápido que los puertos, que los canales que existen en los puertos, las maniobras se hacen en espacios de agua cada vez más restringidos en relación con el calado y la profundidad, la manga, que es el ancho del barco, y los anchos de los canales, los diámetros de dársenas donde tenemos que girar, las longitudes, las distancias de paradas, por lo que los márgenes de seguridad ahora son menores y no dan lugar a errores. Eso conlleva a que los prácticos de puerto tienen que ser personas que tengan un alto grado de experiencia y de preparación para realizar maniobras y de conocimiento para los puertos para los que están sirviendo. Son algunas gráficas de maniobras que se llevan a cabo en donde se puede ver, la que sigue, Jorge, donde se puede ver los espacios tan limitados que existen cuando los barcos están evolucionando. Entonces, pues, como les digo, no hay mucho margen a que cometas un error, por lo tanto, la persona que está maniobrando esos barcos pues tiene que tener mucha experiencia en el manejo de los barcos y en el conocimiento del puerto. Jorge. Eso nos lleva a que el piloto tiene, por lo tanto, que tener, y de acuerdo con la ley, la independencia técnica para tomar las decisiones que correspondan cada vez que se realiza una maniobra. Le corresponde al piloto determinar el grado de riesgo y evaluar si una maniobra es factible hacer o no hacer. En este sentido, es por ello la importancia tan grande que tiene el que el piloto tenga esa independencia técnica y no dependa de un tercero, digamos, que presione, porque pues cada quien tiene un interés. El interés de nuestro país es el que se garantice la seguridad de las vías navegables, las instalaciones portuarias, que no tengamos daños ecológicos, que no se ocasionen, y para ello pues se tiene a los pilotos de puerto o a los prácticos y se les da la independencia técnica. Tenemos esa independencia para no vernos sujetos a las presiones comerciales que pueda tener el dueño del barco, por ejemplo, que pues son diferentes a las del servicio. Eso pasa, Jorge. En
En otros países incluso la responsabilidad del piloto está limitada. No es el caso del nuestro, en México todavía. Pero bueno, aquí vienen algunos accidentes que, no sé, no está muy bien, pero derrames que han habido por errores en la navegación en espacios en donde pudieron haber usado piloto y sucedieron sin que hubiera un piloto a bordo. Ese barco, el APL Panamá, es un accidente que pasó en Ensenada hace años, de un barco que no esperó al piloto y pues se fue a la playa. Entonces, el APL Panamá, así es, y lo tuvieron que descargar en helicóptero y demás. Entonces, pues eso, no hubo un derrame de combustible, no se partió el barco, pero si se hubiera partido, pudo haber generado un desastre ecológico en el puerto. Eso, por ejemplo, fue hace poco en una maniobra de salida de un barco en Veracruz, que el barco le falló la máquina y quedó a 20 metros, digamos, del muelle, y ahí el piloto, pues, realizó maniobras con anclas y girando instrucciones a los remolcadores, porque los remolcadores dependen del piloto, pues se logró parar la embarcación antes de que ocasionara un daño mayor, ¿no? Ahí se ve más. Ahí rapidito, Jorge. Este es un video de Manzanillo, no, dale para atrás. Ponlo a ver si da. Ese es el puerto de Manzanillo, en donde cada año se manejan como 5 millones de contenedores y llegan barcos muy grandes, yo creo que no tiene internet. Pero bueno, era un video de una maniobra que se hizo con un barco que también lo estaban sacando de Contecón y se quedó sin máquina. Esos barcos, la energía cinética que tienen, ¿verdad? Aunque el barco ya paró la máquina y el piloto ordenó que se diera máquina avante, pero la máquina no respondió, la energía cinética del barco, y la inercia, pues se lo lleva casi hasta el muelle. Entonces hubo que realizar maniobras con anclas y con los remolcadores, con los 4 remolcadores que dirigió el piloto, y se pudo evitar el daño, evitar el accidente. Pero yo creo que eso pues nos ve de que el piloto pues tiene que tener temple y tiene que tener conocimientos de lo que va a hacer, porque esa es una cuestión que puede pasar en los puertos todos los días. Básicamente ahí este contenedor ya no lleva máquina, ahí ya pusieron a jalar al remolcador para pararlo, pero la pequeña velocidad que llevaba, que era muy poca, pero más eso multiplicado por el peso de ese barco, pues es una energía cinética muy grande, y la inercia para pararlo, pues se necesita mucha distancia, y ahí se metieron 4 remolcadores a empujar, y aparte de que se soltaron las anclas y se logró evitar el daño. No sé si quiere que lo tome, porque eso llega casi hasta el muelle. Sí, pásale, para que no. Pero básicamente ahí paró a 20 metros también del muelle ese barco. Sí. La siguiente, ese fue un barco que se varó en el lodo ahí en Coatzacoalcos por no tener máquina. Dale. Ese es un barco que también lo tuvimos que sacar sin máquina. Entonces, básicamente en México la actividad nuestra, que es las 24 horas del día, los 365 días del año, pues es esa, ¿no? Meter y sacar los barcos, llevarlos al muelle, etcétera. Y el resultado pues ha sido, la verdad, que muy bueno, porque casi no hay accidentes en nuestro país. De hecho, accidentes grandes no hemos tenido en muchos años. Y pues esa es básicamente la principal función que tiene el piloto de puerto. Entonces, el tema en particular en relación con la exención, hoy en día la exención de todos los barcos mayores de 500 toneladas suben piloto, pero como está redactada la ley, el artículo 55, básicamente se deja abierto en el reglamento no
no se determina por ley las embarcaciones que pueden ser exentas. Entonces consideramos que sí es importante que quedar en la ley las embarcaciones que son aquellas que tienen, que se puede por su naturaleza, por el tipo de trabajo que realizan, pues que se pueden exentar. Hoy en día están básicamente en el reglamento. Y bueno, pues es el objetivo de la presentación, ¿verdad? Que nosotros tenemos de la exposición. Si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto. Este servicio presta las 24 horas del día, los 365 del año. Estamos organizados, los pilotos de puerto, prestamos el servicio por turno. Cada puerto tiene un número de pilotos que va de acuerdo con el número de tránsitos que se llevan a cabo, el número de barcos, y entonces hay un rol para que las 24 horas del día siempre haya un piloto que está al pendiente y descansado, y el que está en turno para llevar a cabo el servicio. Estamos nosotros organizados en un sindicato desde 1939, es la manera como ha operado el servicio en México. No existe, digamos que la tarifa se regula por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el ente que regula, o es la entidad que regula. No, el piloto no puede poner el precio, sino que la Secretaría lo pone. Así es que nosotros trabajamos en un turno básicamente todo el año. Sí, el diputado Armando tiene una pregunta. Hermelindo, ¿vas a hacer alguna acotación, aclaración? Sí, por favor. Permíteme, diputado Armando. ¿Me permite, diputado Armando? Nomás va a agregar una información para que quede como cierre de la exposición, nada más. Muchas gracias, diputada presidenta, con su venia, diputadas, diputados. Les agradecemos que nos hayan invitado a esta reunión de trabajo. Para nosotros resulta muy importante el precisar la importancia, trascendencia del servicio de pilotaje, y resulta que analizando el reglamento menciona cuándo no se van a requerir las actividades del piloto de puerto. Entonces, observamos que el reglamento va más allá de lo establecido por la ley, de manera tal que solamente solicitamos que lo que esté en el reglamento se eleve a la categoría de ley. Es decir, que el servicio de pilotaje quedará exceptuado única y exclusivamente cuando la autoridad marítima determine exceptuar de la obligación de utilizar el servicio de pilotaje a las embarcaciones bajo el mando de un mismo capitán, piloto o patrón que acredite su capacidad y se dediquen a la realización de trabajos de construcción de infraestructura portuaria y dragado en el mismo puerto durante el periodo en que ejecuten los trabajos. Ese es un caso de excepción. Y cuando estamos hablando de la navegación interior y de cabotaje, cuando se realice de manera regular en un mismo puerto y no transporten petróleo o sus derivados o mercancías peligrosas. Con eso llegaríamos a la conclusión de que solamente en esos casos no se va a necesitar del piloto de puerto, no resulta necesario por la capacidad, por la experiencia de quien pueda manejar en los servicios específicos que hemos mencionado, y los demás, desde luego, porque estamos hablando de la seguridad del país, inclusive de la seguridad nacional con relación a la importancia de los pilotos de puerto, es que nosotros les rogamos, les pedimos encarecidamente tomen en cuenta esta situación para efecto de que pudieran votar conforme a sus conocimientos, a su experiencia y a su dedicación en estas tareas tan importantes del Poder Legislativo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Hermelindo. Bien, se abre entonces sesión de comentarios, preguntas, diputado Armando. Si le pasan un micrófono. El caso del Panamá, cuando se paró ahí en el municipio de Ensenada, municipio al cual represento ahí dignamente,
Todo lo que conllevó a las maniobras, a los gastos, duró más de 2 meses o 3 meses ese barco ahí varado y nos tocó ver pues todas las maniobras que hicieron. Fueron cientos y cientos o miles de contenedores que tuvieron que quitar, si no mal recuerdo fueron como 20,000 los que tuvieron que quitar para poder alivianar la carga y poderlo sacar a flote, ¿no? ¿Quién paga ahí? ¿Quién es? ¿Hay seguros o pagan ustedes o quién paga? ¿O de quién fue la culpa, es más, en esa ocasión? Me gustaría saber, no más. El barco, por ley, todos los puertos tienen un área que está libre de todo obstáculo fuera del puerto a una distancia de por lo menos 2 millas, que se llama estación del práctico o estación del piloto. ¿Qué quiere decir? Que los barcos tienen que llegar a ese lugar, tienen que navegar para llegar a ese lugar y ahí va a embarcar a un piloto que sale el piloto en una lancha y alcanza el barco en ese lugar a la hora que se determinó cuando el barco dio su tiempo estimado de llegada. Ese barco, creo que era un 25 de diciembre, habían tenido fiesta yo creo a bordo, entonces pues ellos llegaron y se fueron a otro lado, o sea el piloto estaba en la boya, pero el barco se fue con rumbo a la playa, o sea, no paró, sino que se fueron derecho y se vararon en la playa. El piloto, una vez que el barco estaba varado, subió para auxiliar en las maniobras, para tratar de evitar que el barco se atravesara, como al final de cuentas pasó, porque el barco llegó con todo así, se subió. Entonces, bueno, el piloto subió después de tratar para apoyar a las autoridades y apoyar a los remolcadores para tratar de jalar y de que el barco no sufriera mayores daños y ver si se podía reflotar ese barco, pero no fue posible porque ganó la marejada y entonces el barco se atravesó y ahí sí ya no hubo nada que hacer. Entonces, todos esos gastos, los que sufre el barco en sí, tiene un seguro que se llama un seguro de casco y maquinaria, ese le paga al armador su aseguradora. Pero todos los daños a terceros y los daños contra la carga y demás, las demoras que sufrió esa carga, si alguna carga era refrigerada, se echó a perder o lo que sea, eso lo paga el seguro de protección e indemnización. Es un seguro de responsabilidad civil que tienen que tener los barcos para operar en cualquier parte del mundo, inclusive aquí pues, en México, la ley de navegación así lo contempla. Porque también, inclusive hay otro seguro, que en este caso no fue necesario porque no hubo derrame, pero si hubiera habido piedras, imagínense, en la parte de abajo del barco están los tanques de combustible, el combustible pesado, si eso se hubiera roto, pues la playa ahí se hubiera llenado de combustible, y luego los gastos de limpieza, etcétera, eso hubiera sido un mundo de dinero. ¿Lo paga? No, el puerto no paga nada. El puerto, al contrario, hace cargos, puede hacer cargos por los daños que recibe, ¿no? O los pescadores, por ejemplo, porque se pueden dar esos casos, ¿no? Como en el caso del accidente de Exxon Valdez en Alaska, que derramó millones de barriles de crudo y mató a mucha fauna y flora en ese lugar, y pagaron más de 100 billones de dólares, la aseguradora es. ¿Alguna otra opinión, pregunta, comentario de los compañeros diputados? ¿No? Pues bueno, creo que quiere agregar Con su venia, Adelante, Presidenta. Hermelindo. A hacerlo más claro, más sencillo de la importancia del piloto de puerto. Cuando llega el piloto al buque, lo tiene que trasladar y hay que tomar en cuenta los bajos, las corrientes, el conocer profundamente el piloto de puerto, el lugar donde está, para que no vaya a caer y vaya a provocar desastres. Es decir, que a fuerza se necesita del piloto de puerto para que lo lleve al muelle y, dijéramos en términos terrestres, lo estacione así. Si alguien que no conoce o no quiere el servicio de pilotaje, las consecuencias son gravísimas, desde encallar o provocar desastres económicos al muelle,
al mar, en las cuestiones ambientales. Por eso es que solamente tendríamos que mencionar los casos específicos y concretos de excepción donde no se requiera este servicio tan importante de acomodar un buque. Por eso es que concretamente les rogamos se tome en consideración esta característica, los únicos casos en que pueda haber excepción del servicio de pilotaje. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, por favor, diputada Pati. Gracias. Gracias, bienvenidos. Gracias. Vengo de Tampico, Tamaulipas, conozco a los pilotos y prácticos de puerto, sabemos de la importancia de su labor, precisamente lo que comentaba usted, bueno, el calado, qué tan profundo, qué tanto puede entrar, no entrar, entonces sabemos de su labor, bienvenidos, gracias Presidenta por haberlos invitado para que ampliáramos también lo que ya conocemos, porque pues venimos de puerto y pues ojalá podamos todos ayudarles a sacar adelante su propuesta. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, diputada. Gracias. Sí, por favor, diputado Mario Alberto. Igual darles la bienvenida y agradecerles que nos vengan a exponer el tema. Yo nada más quería agregar algo, una de las, o varias de las cosas que ya expusieron venían considerados en uno de los dictámenes que estábamos por discutir el día de hoy, y estoy seguro que ahora que vuelva a estar en discusión y esté a la orden de esta comisión, van a ser apoyados. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sí, ¿alguna otra aportación o comentario? Bueno, parece que quedó muy clara la exposición y la petición en concreto acerca de promover una modificación al artículo 55. Se quedará en esta comisión y con el apoyo del equipo técnico hacer su valoración correspondiente. Y pues muchísimas gracias, mantendremos comunicación permanente, siempre abierta esta comisión, pues con el propósito de impulsar, ¿por qué no?, y coadyuvar a las políticas federales de promover y fortalecer la Marina en nuestro país y, por supuesto, considerando a la Marina Mercante como una alternativa de desarrollo estratégica, insisto, para todos los mexicanos. Pues muchísimas gracias. Quedan en su casa cuando gusten y seguimos Sí, en contacto. muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Que tengan una buena sesión. Bien, continuamos con en tema de asuntos varios. Yo solamente tengo uno más. No sé si alguien quisiera inscribir uno. El diputado Humberto me había solicitado la inscripción de uno, el diputado Armando o la inscripción de otro. Diputado Humberto, si nos propone su punto. No, simplemente es algo muy sencillo, un comentario acerca del punto de acuerdo emitido ayer por la Comisión de Gobernación, en la cual formo parte. Es en relación, compañeras y compañeros, a los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, algo que justamente como Comisión de Marina es importante resaltar. Es de Cabildo, sí, bueno, de Cabildo exactamente, del primer Cabildo de América continental. Y obviamente podemos entrar en alguna polémica, aquí ya mi diputado Carranza pero específicamente como en el proceso ya de la fundación del primer Cabildo de América continental, lo que implica ser un cabildo y lo que representa Veracruz históricamente en todos los ámbitos históricos, culturales, estratégicos de comercialización y de ser un puerto importante y trascendental para nuestro país y nuestro continente realmente, es destacarlo aquí en la comisión por representar o por lo que implica la representación, y en el exhorto que se hizo ayer, pues parte de las conmemoraciones será la estampilla directamente con la lotería y con la Lotería Nacional, emitir un billete también conmemorativo, y simplemente comentarlo a los compañeros, existe la posibilidad de que vaya una comisión en la celebración que haya. Y sí me gustaría que la Comisión de Marina también llevara una buena representación por la importancia para todos de lo que implica Veracruz para nuestro país y para cada uno de nosotros, en especial en esta Comisión de Marina. Era mi comentario. Gracias, compañeras, compañeros. Muy bien. ¿Alguna opinión o consideración a lo manifestado por el diputado Humberto? Que Veracruz es bello. Bien, pues entonces estaremos al pendiente de la invitación. Espera.
Sí, estaríamos la intención de la invitación y haremos del conocimiento a la comisión para efectivamente suscribimos que podamos estar en esas conmemoraciones de tal importante histórico evento. Bien, entonces un siguiente punto en asuntos generales propuesto por el diputado, si le pasan el micrófono al diputado Armando, por favor. El día de ayer te comentaba con relación al tema del turismo naviero, que hay una asociación a nivel nacional que están planteando una serie de modificaciones en este tema, tanto en tema para poder hacer más ágil la entrada y sobre todo ellos manifiestan que se hace un cobro que ellos consideran excesivo porque no va de acorde a los tiempos que ellos vienen, aparte de la tramitología que se hace, que es de horas, y que eso frena prácticamente el turismo naviero en nuestro país. Esa asociación ya lleva mucho avance con la diputada, inclusive ya se lo comentaba, diputada Mónica, sí, y otros diputados. Estos miembros de esta asociación están en el municipio de Ensenada. Entonces, yo sí quisiera pedir que hoy agendáramos su visita para que ellos vengan y nos puedan compartir la petición, la solicitud que están haciendo de modificación a la ley, que tendrá que ver en su momento también con modificación al tema de Hacienda, para que esta comisión pueda dar todo el apoyo y todo el respaldo y trabajar en las modificaciones de reforma que las que tengamos que hacer en conjunto, que sea una iniciativa que construyamos todos los miembros de esta comisión para que pueda tener éxito y este mismo año pues ya queden firme esas modificaciones a la ley para brindar todo el apoyo y todo el respaldo y poder captar ese turismo naviero que llega a nuestro país, que viene pues prácticamente a dejar también mucha derrama económica y que les demos, y que son a lo mejor detalles en la propia ley que yo creo que con disposición y voluntad esta comisión puede modificar sin problema alguno. Entonces, Presidenta, la petición es que en la próxima comisión o bien una extraordinaria pudiéramos recibirlos para que nos acompañen en esta comisión estas personas que están solicitando la intervención de esta comisión. ¿Es cuánto? No sé si fui explícito. Excelente, sí, aportación. Sí, se suma ya una petición que nos hizo llegar exprofeso y también de manera verbal en un primer momento, en una reunión de trabajo genérica, la Asociación de Náuticos de Quintana Roo, se sumaría por supuesto la Asociación de Náuticos de Ensenada y más aún en algún momento en esta convocatoria que tendríamos, que también está ya planificada en nuestro plan de trabajo, que se está proponiendo ya tenerla el próximo 13 de marzo y convocar a la asociación ya digamos hasta incluso nacional de los náuticos. Es la propuesta, estamos haciendo ajustes de agenda, habría que dialogar también con la Asociación de Náuticos de Ensenada y quienes más van a sumarse precisamente para la exposición de este tema en materia de este impuesto y otros temas relacionados con el cierre de puertos por actividades recreativas y turísticas que también nos van a hacer llegar esta información. Entonces, lo dejamos general, diputado Humberto, tentativa al 13. Para que ya pues, se agenden, porque si lo dejamos que vamos a ver o después vemos, yo creo que yo solicito que queden firme el día 13 de marzo, a menos de que algo pase, ¿no? Pero que quede ya como han estado quedando agendadas las visitas de varios grupos interesados en venir a compartir esta comisión. Haremos la invitación exprofeso y además de que también la Asociación de Náuticos a través de tu persona haga llegar formalmente la solicitud a la comisión, ¿se les parece bien? Para hacer la formalización de la reunión de trabajo con este gremio, por supuesto. ¿Algún otro tema en asuntos generales? ¿Ninguno? Bueno, pues no me queda más que informar del último punto en asuntos generales, que nuestra próxima reunión precisamente entonces se llevará el próximo miércoles 13 de marzo a las 10:30 horas en el Salón C del edificio G, para que también me hagan favor de
agendar. 13 de marzo, 10:30 horas, en el Salón C del edificio G, con toda la oportunidad de que pudiésemos ya confirmar la asistencia de las asociaciones de náuticos como uno de los invitados o como parte del orden del día para continuar con nuestro plan de trabajo. Bien, ¿alguna duda, pregunta? ¿Nada? 10:30. Sí. Bueno, entonces nada más no olviden reservar el día para la visita que hará toda la comisión en conjunto el día 27 de febrero a las 10 a.m. Vuelvo por algunos que no lo hayan tomado, recordarles la visita a la Secretaría de Marina, próximo miércoles 27 de febrero a las 10 de la mañana. Se les hará llegar por oficio la invitación oficial y también los mecanismos de logística de traslado colectivo para facilitarnos y llegar a tiempo, a las 10 en punto, para que no nos deje el barco. Muy bien. Bueno, entonces no habiendo más temas que tratar, se da por clausurada esta reunión, siendo las 10 horas con 25 minutos, 11 horas con 25 minutos de esta comisión, de la reunión ordinaria de la Comisión de Marina de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, siendo hoy el 13 de febrero de 2019. Muchísimas gracias por su asistencia. Hasta luego.